Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, sacando un ratito para aprender un poquito más de lo que el Señor tiene para nosotros en ese libro hermoso que se llama Biblia. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que vamos a compartir, Señor, nos ayude a crecer y a ser mejores personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a trabajar con un tema y con unos versículos muy especiales. Todos los conocemos, pero vamos a ubicarlos en el contexto en que deben ser ubicados. Eso está en Lucas 7, en el versículo 18 en adelante. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermanos y hermanas, un pasaje muy particular, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de Juan el Bautista ya encarcelado, ya, dice, recordemos la historia de este encarcelamiento, ya no sale vivo, ¿verdad? Un tema relacionado con el poder político de ese momento, ¿verdad? Con Herodes y su esposa, y bueno, y la serie de acusaciones que hace Juan sobre él, y bueno, y la astucia con que después usa esta señora para que, bueno, tomen la vida de Juan, y esta parte que es muy dolorosa, la verdad, en términos de las injusticias que muchas veces en el mundo vemos, y que obviamente la palabra nos lo retrata para que nosotros aprendamos de ella. Pero aquí es algo muy particular, ¿verdad? Porque en el fondo, si ustedes ven, ya es una relación de los discípulos de Juan con Juan, o sea, las personas que continuaban con las enseñanzas que Juan había dado, o sea, por lo tanto también posiblemente eran personas que andaban bautizando en el bautismo del arrepentimiento, como lo recordamos que era lo que es lo que hacía Juan. Ahora sí, este tema es muy particular porque vea que en el fondo el hermano Juan, ¿verdad? Parece que ha entrado como en una especie de problema con este tema, y entran en ciertas dudas, y por eso manda a decirle a Jesús si realmente él es el Mesías o no. De qué fuerte esto, ¿verdad? Porque en el fondo es muy particular, porque si ustedes recuerdan, al fin de cuentas Juan es el que bautizó a Jesús, y él ya ahí lo tenía claro, ¿verdad? Ahí en Mateo, en el capítulo 3, ahí lo deja decir, donde él más bien, él le dice a Jesús que más bien él no debería bautizarlo, sino al contrario, él bautizarlo, pero Jesús le dice que hay que hacer todo con justicia, y que no, que él se somete a que lo bautice, a que reciba el bautismo de él, por medio de él. Y algo muy particular pasa, porque recuerden en el 16, en Mateo 3:16, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, estamos hablando de una persona que vio señales, hermanos y hermanas. Juan el Bautista, el profeta que tenía que anunciar la venida del Mesías, y que ve la señal, una señal suficiente para entender que él era el enviado, que él era el Mesías, hermanos y hermanas. Vean qué difícil es esto, porque en el fondo, claro, en medio de la prueba, porque Juan está en medio de la prueba, por supuesto que las dudas pueden llegar. Aunque él tiene personas que le están dando apoyo, que son sus discípulos,
Pero vean, hermanos y hermanas, que el mismo Juan duda en su momento de lo que Jesús era, ¿verdad? O significaba. Y bueno, es algo, yo diría muy normal, hermanos y hermanas. La verdad es que para eso son las pruebas, para poder pasar situaciones y aprender de ellas. En el caso de Juan, esto fue muy fuerte, ¿verdad? Y lo cierto del caso es que Jesús le responde de una manera muy particular, ¿verdad? Porque ahí en el 22 le responde de esa forma, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta parte, hermanos y hermanas, que al fin de cuentas, inclusive la concordancia, nos hace recordar que eso básicamente Jesús le responde con la palabra a Juan el Bautista, ¿verdad? Le responde con pasajes, fracciones de pasajes que están en Isaías 35, en los versículos 5 y 6, y en Isaías 61, en el versículo 1. O sea, él le responde con palabra, le dice, vea lo que está pasando. Primero, ellos logran observar que él ya está haciendo sus milagros, según lo que nos dice el versículo anterior. Y entonces, pero él le habla con la palabra, vea, esto es lo que está pasando. O sea, como ya no dudes más, tranquilo, siga su camino, que cada uno coja su cruz y me siga, dijo la palabra, dijo el Señor, y efectivamente es un consuelo para Juan, para que él sepa que realmente el propósito de venir acá estaba cumplido y él tuviera paz a la hora de continuar con esa prueba tan complicada que él tenía por delante, hermanos y hermanas. Es algo muy doloroso, pero es una forma como Jesús trata de darle también a él consuelo y no le manda a decir, no, ¿cómo se le ocurre a usted dudar de mí si usted vio los milagros? No, le manda a decir con palabra, para que él se sienta tranquilo, para que él sienta paz, de que realmente lo que se está cumpliendo es la palabra de Dios que estaba presente en las profecías de Isaías, ¿verdad? Entonces, esto es un tema muy interesante de cómo el Señor con palabra también, no solamente a veces que creemos que la palabra es solamente para defenderse del enemigo, ¿no? También es para dar paz, mucha paz, hermanos y hermanas. Y en este caso Jesús, por medio de la misma palabra, reconforta al hermano caído, ¿verdad? Entonces, en este caso es muy importante ese punto. Ahora bien, vea lo que dice después en el versículo 24, ahí en Lucas en el capítulo 7. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Muy importante, hermanos y hermanas. Vea cómo habla aquí Jesús, ¿verdad? Porque en el fondo, Juan, como la misma palabra lo habla, y no vamos a irnos a esos pasajes, pero sí nos dice que él pues vestía, no era una persona como que muy curtida, ¿verdad? Pero que sí estaba haciendo la obra y entonces por eso lo compara, dice que fueron a ver al desierto, pues recuerden que él bautizaba en el desierto, bautizaba cerca del Jordán, ¿verdad? En el Jordán, pues. Y recordemos que el Jordán es el río que comunica, o sea, que se abastece del agua que está en el mar de Galilea y que es el mismo que se mueve por toda la llanura y hasta caer a lo que llaman el lago salado o el mar muerto actualmente, le decimos así, en la palabra de Dios le llaman el lago salado. Y ahí es donde efectivamente donde estaba el hermano Juan estaba bautizando, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y es algo muy importante analizar, hermanos y hermanas, porque otra vez tenemos que visualizar, ir al desierto no era una costumbre normal, o sea, la gente no iba al desierto por nada, la gente iba al desierto por algo, simplemente porque necesitaba moverse de un lugar a otro. No es que la gente hacía turismo, ¿verdad? Sino al contrario, o sea, se iba por una razón. Por eso es que él le dice, o sea, ¿qué saliste a ver el desierto? O sea, ¿por qué abandonaste las ciudades fortificadas donde estaba seguro para ir al desierto a buscar qué? Una caña sacudida por el viento, o sea, simplemente algo muy débil que estaba ahí, que se lo llevaba cualquier corriente. No,
O el otro punto que pone, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. O sea, simplemente Juan era una persona que no le importaba lo que era el vestir o definitivamente era una persona tosca, ¿verdad? Porque ahí lo llama una caña sacudida por el viento, lo compara con eso. Una persona que tenía una connotación, digamos, pues poco delicada y realmente ya, y la gente lo sigue, hermanos y hermanas. Recuerden que el mismo Herodes no lo quiere matar porque el pueblo lo seguía. Y ahí al final por eso dice, más que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta. En el 27 dice, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y en el 28 os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces es algo muy, muy importante, hermanos y hermanas, porque aquí Juan, o sea, y yo creo que enfaticemos en esto. Juan manda a preguntar porque tiene dudas de Jesús. Jesús le responde de una manera que él sienta paz. Y de una vez, para que la gente no dude del ministerio de Juan, de una vez lo justifica, hermanos y hermanas. De una vez establece quién es él, por qué es tan importante, hermanos y hermanas. Él no lo desacredita, como muchas veces cometemos ese error, de que a veces simplemente, porque alguien tal vez tuvo una diferencia conmigo, yo voy a tener que salir hablando mal de esa persona, hermanos y hermanas. Dale al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Si una persona tiene ciertos ministerios y tiene ciertas situaciones, pues reconózcaselo. No se va a hacer uno ni más débil ni más fuerte, pero sí es muy importante. Y aquí, precisamente para que no se desvirtúe el tema de la fe de Juan, lo cual era lógico pasando por la prueba que estaba, él más bien lo que hace es reafirmar la importancia del ministerio que él tenía o que él tuvo hasta ese momento. Y él continúa en el versículo 29, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. 30. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí algo que hace la palabra, y lo hace Lucas muy claro, hace la salvedad, donde dice que tanto el pueblo y los publicanos, recordemos que los publicanos básicamente eran las personas relacionadas con los temas romanos, ¿verdad? Con los publicanos cobraban impuestos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todo el pueblo, o sea, eran dos figuras que dentro de la escala de valores hebrea, ¿verdad? Que era teocrática, pues eran la gente como normal, como los comunes, como diríamos en este instante, como la canalla. Los que irían, si estuviéramos hablando en lenguaje de fútbol, los que irían a la gradería de sol, hermanos y hermanas. Y ve lo que dice, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Eso es algo muy importante, hermanos y hermanas, porque este punto, vea que hace una comparación entre los más, digamos, connotados dentro de la escala humana religiosa, ¿verdad? Que en el 30, que son los fariseos y los intérpretes de la ley, y lo que es el pueblo y en general y las personas relacionadas con el poder político. En ambos casos hay un momento de presencia con Jesucristo. Si vemos los pasajes atrás, recuerde que en el fondo las personas que estaban ahí vieron los milagros que Jesús estaba haciendo. O sea, estando ahí con la misma gente con el que estaba haciendo los milagros que antes leímos, son la gente que está presente cuando llegan los emisarios de los discípulos de Juan el Bautista. Y son las mismas personas que continúan a la par. Y vea usted que entonces había no solamente personas, razas, como dirían en esos términos, ¿verdad? O sea, el pueblo normal y corriente, los publicanos, que vea que eran personas que tenían cierta, pues, más bien el pueblo como que lo apartaba, y habían también fariseos, intérpretes de la ley, o sea, había de todo, o sea, era una mezcla lo que estaba ahí importante. Y bueno, y estos primeros que uno pensaría que son los que tienen menos conocimiento de la palabra y que posiblemente ni siquiera entendieron el mensaje que le mandó Jesús a Juan, pues cuando Jesús habla y con los designios que estaba haciendo, pues deciden bautizarse con el bautismo de Juan. Sin embargo, las personas que realmente conocieron lo que estaba pasando, que lo vieron sanar personas y que lo vieron hablar con la palabra a la hora de responderle a Juan, esos, dice, desecharon los designios de Dios,
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Y cuál es el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan lo tenemos muy claro, hermanos y hermanas, y eso está en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 4, que dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, en el fondo, hermanos y hermanas, esta parte es muy importante visualizarlo, porque ese es el bautismo que nosotros tenemos hoy en día, ¿va? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La inmersión, hermanos y hermanos, en un cuerpo de agua como símbolo de muerte al viejo hombre y el nacimiento de una persona que es santificada para el Señor. Esto, hermanos y hermanas, es muy importante. Y vean ustedes que realmente seguimos en el tema de los arrepentimientos. Posiblemente el pueblo y posiblemente los publicanos debieron ser las personas con mayores problemas de pecados. Gente que los publicanos pues tenían mala fama de que le robaban al pueblo, y posiblemente también a los romanos, ¿verdad? Y el pueblo que honestamente era el que menos tenía relación con el Señor. Sin embargo, ellos humildemente escuchan y se bautizan, ¿verdad, hermanos y hermanas? En el caso de los fariseos, los intérpretes que estaban ahí por algo, ¿verdad? Estaban ahí por algo, definitivamente nunca entendieron los designios de Dios. Y aquí es donde vemos entonces el gran problema, porque definitivamente no hay arrepentimiento, hermanos. Y hoy en día ese mensaje es importantísimo, es el arrepentimiento. Así empezó también el ministerio de Jesús, arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos. Muy importante, hermanos y hermanos, el tema del arrepentimiento en el ser humano. O sea, podemos pasar por cosas, podemos tener muchos errores, estar en pruebas y dudar, como lo hizo Juan el Bautista. Pero realmente el Señor va a buscar la forma de llegarnos a nosotros para darnos esa paz que necesitamos, esa paz que ocupamos en momentos difíciles. Pero sí, lo que no puede pasar es que nosotros dejemos pasar las oportunidades de poder vivir en la presencia del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, yo creo que hoy más que nunca, en estos tiempos tan difíciles en temas de creencias, en temas de fe, porque hay un mundo que todos los días habla mal de los cristianos, que los disminuye, que los minimiza, pero en el fondo, hermanos y hermanas, es lo que nosotros no podemos caer en la trampa de la soberbia, sino más bien tener la humildad para poder también buscar y entender esos designios del Señor que poco a poco van pasando por nuestras vidas para podernos ayudar a caminar y poder terminar la meta que es Jesucristo, hermanos y hermanas. Hoy más que nunca es que tenemos que reavivar nuestra fe, levantar la frente y caminar, hermanos y hermanas, caminar aunque el camino cada vez esté más lodoso, aunque las condiciones climatológicas sean difíciles, tendremos que seguir dando la marcha, tendremos que seguir dando la lucha para seguir adelante. El premio es muy hermoso, el camino es bien difícil, pero lo vamos a poder lograr si nos aferramos al Espíritu Santo y en el nombre de Jesús caminamos en paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Padre Santo, que reavives nuestra fe, que nos ayudes a caminar, Señor, que no permitas que nosotros nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigamos por el camino recto, difícil, pero recto de Jesucristo, Señor Padre Santo. Ayúdenos a nosotros, a toda nuestra familia y a todas las personas de la iglesia, Señor Padre Santo, para no caer en tentación, sino caminar en paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.